Amados hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos, estamos en nuestra clase del día de hoy, 12 de junio de 2024. El tema lo hemos venido durante varios meses siguiendo y es guerra espiritual. Y hace parte de la cotidianidad cristiana. No necesito ir a las definiciones, estuvimos poniendo fundamento para este momento hace como 5 o 6 meses, de tal manera que ya tenemos una claridad acerca de lo que implica la vida cristiana. Es una vida en donde quienes estamos en Cristo tenemos un enemigo que nos ataca, nos asedia, nos complica nuestro caminar cristiano. Su propósito, destruirnos. Él vino a robar, matar y destruir. Y todo eso lo estaremos viendo hoy. Finalmente, llegamos a la porción de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 14, en donde comenzamos a vestir la armadura y comenzamos por la primer prenda de la armadura. Ceñirnos el cinturón de la verdad, vestirnos con la verdad. Bueno, vamos a tener un corto repaso y entraremos en materia. Pongamos pues este tiempo delante de Dios y que, como siempre, no sea una clase más, no haga parte de esa cantidad de información que tenemos en nuestra mente, pero que sí haga parte de la formación que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestras vidas. Estamos siendo transformados, estamos siendo mudados a nuevas criaturas. Amado Señor y Dios, mi buen Padre, gracias Señor. Gracias por todo lo que has hecho para hacer posible este tiempo de estudio bíblico. Esta no es una opción cristiana. Esto hace parte de la vida cristiana. Desde el principio de los tiempos, estableciste a través de aquellos hombres que escogiste para revelar la palabra. Y has querido que siempre tu pueblo, primero en el Antiguo Testamento Israel, entendiese tu palabra, escudriñase las Escrituras. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos la Torá, tenemos los escritos, los profetas, pero también tenemos el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas y cada uno de los escritos que dan como resultado y tienen como propósito que todos los cristianos, es decir, hijos de Dios, hijos tuyos, Señor, escudriñemos la palabra, meditemos en ella y la transformemos en vida. Hoy, Señor, delante de ti pongo las vidas de quienes están allí, ansiosos, con expectativas de conocer acerca de lo que tú dices sobre este tema. Impáctanos, Señor. Que cada uno de los principios de vida que recibamos hoy los llevemos a, a la vida práctica, para que, como dijo Santiago, seamos hacedores, que la pongamos por obra. Padre, háblanos y cuánto más el día de hoy que vamos a estar hablando específicamente de la verdad materializada en Cristo y, como hablamos de guerra, la maldad convertida en mentira y en engaño a través de la obra satánica. Permítenos entender y al meditar que podamos encontrar cuántas cosas en nuestra vida que hemos tenido como patrones de verdad en realidad son mentiras. La semana anterior nos enseñabas que una mentira repetida, 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 finalmente la íbamos a tener como una verdad. Padre,
Abre nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón. En tus manos, pues, Señor, dejo todo este tiempo. Úsame porque simplemente soy un canal que transmite. La verdad está en ti, la revelación está en ti. Háblanos, Señor. Amén. Oh, gracias, Dios. Aleluya. Pues bien, hermanos, aquí está nuestra portada y como siempre, nuestro guerrero vestido con una armadura que protege toda su vida, es alguien que no está vulnerable, que tiene su escudo, que se está defendiendo contra el ataque continuo del enemigo. Hoy vamos a leer esta porción tan conocida del Evangelio de San Juan. En el versículo anterior, en el versículo 5, Tomás le está diciendo a Jesús: Señor, ¿a dónde iremos? Muéstranos el camino. Y Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y me gusta el yo soy, porque el yo soy, desde el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, está marcado como la identidad que ha mostrado Dios. Moisés le pregunta a Dios: Señor, yo iré en tu nombre, pero cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les diré? Y Dios le dijo: diles, yo soy, me ha enviado. De tal manera que cuando leemos en la palabra yo soy, es una presentación en primera persona del Dios Trino. Aquí Jesús, que es Dios, está diciéndoles: yo soy Dios, que soy el camino. Yo soy Dios, que soy la verdad. Yo soy Dios, que soy la vida. Y en su papel de hijo mediador dice: nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar hasta el Padre si no lo hace a través de mí. Pues bien, vamos pues a comenzar con el corto repaso acerca de la armadura de Dios y la necesidad de usarla. Aquí están las prendas, estamos en la primera, que es el cinturón de la verdad, pero ya hablamos que ellas tienen un significado espiritual que habla de la verdad cristiana, de la justicia cristiana, de la paz cristiana, de la fe cristiana y de la salvación de cada uno de los hijos de Dios. Y estamos en la primera prenda, el cinturón de la verdad. Aquí hay una especie de paréntesis. No quiero comenzar el tema de hoy y pretendo mostrar siempre esto, para que no olvidemos que tenemos que tener pendientes y presentes estas afirmaciones. Primera, ¿qué la dice allí en Efesios capítulo 6? Pero la estamos resumiendo aquí. Primero, Satanás es nuestro verdadero enemigo. Amados, Satanás es nuestro verdadero enemigo. Nuestra pelea no es contra carne y sangre. Y esta porción es de la segunda carta a los Corintios. No ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos sus planes. Cuando me habla de maquinaciones, la palabra griega significa pensamientos, propósitos. Es decir, el enemigo que tenemos no ataca por atacar. Él tiene un plan perfectamente de destrucción para aplicarlo en contra nuestra. Segundo, él usa las circunstancias y las personas para llevar a cabo su guerra. Por eso finalmente terminamos confundiéndonos y creyendo que los enemigos son las personas, los gobernantes, las autoridades, el vecino. No, amados. Esto lo utiliza Satanás para hacer su guerra contra nosotros. Tercer principio,
No esperemos misericordia ni compasión de parte del diablo. Él no conoce de eso. No esperemos que vamos a someternos a él y que cuando nos vayamos a retirar o a dejarlo, él va a decir, ah, sí, claro, puede irse. No, amados, no, no, no. Él nos odia a muerte y lo que quiere es nuestra destrucción. Miren, amados, cada uno de estos principios tiene su fundamento bíblico. Lo que pasa es que los pongo aquí como principios porque los hemos explicado al cabo de todos estos meses. Pero esto es específicamente lo que la Biblia nos muestra de la personalidad y naturaleza de Satanás. Él vino para robarnos, matarnos y destruirnos. Si les cito, esto es de Juan 10:10. Cuarto principio. Él se mueve activamente los 7 días de la semana y las 24 horas que tiene el día para hacernos la vida imposible. Amados, Satanás no se ha dado vacaciones, ni piensa dárselas, sobre todo porque él tiene los días contados, eso lo sabe él. Él conoce el día, bueno, no voy a decir que él conoce el día y la hora exacta, pero él conoce las circunstancias que van a preceder al momento de su juicio y condena. Recuerden que él tiene un juicio y una condena. Él ya sabe cuál es. Al lago de fuego que arde eternamente. ¿Recuerdan ustedes al endemoniado Gadareno? Cuando Jesús se le pone al frente, lo que dice él es, ¿has venido a atormentarme antes de tiempo? Es decir, él sabe cuál es su tiempo. Y entonces le ruega a Jesús, por favor, vas a liberarnos de estar en el cuerpo de este hombre, mándanos aunque sea a esos marranos que están en ese hato. Y Jesús entonces los envía a ese hato y ellos se suicidan, se lanzan por la peña. Entonces, quiero que sepas que mientras nosotros estamos descansando, Él está trabajando. Él y sus ángeles de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, todos aquellos seres están trabajando todo el tiempo. Así es que nosotros, sí, tendríamos nuestros tiempos de descanso, pero hay cosas en las que no podemos cesar. Jesús allí en Getsemaní, cuando vio dormidos a los discípulos que supuestamente estaban intercediendo por él, cuando vio, se dio cuenta estaban dormidos y les dijo, velen y oren sin cesar. No se descuiden. Quinto, no hay manera de negociar con él. Nunca es confiable. Y voy a materializar aquí al enemigo. No negocien con el pecado. No digan, no, a caer en esto, pero mañana dejo esto, mañana me arrepiento. Miren, una vez se incurre con el pecado, caemos bajo el lazo de Satanás. Y entonces no hay manera de negociar, de decirle, no, déjame ya. No. Recuerden que él es padre de mentiras. Lucas 8:40, perdón, Juan 8:44. Él es ladrón y homicida desde el principio. Entonces, no nos confiemos, amados. Estaremos aumentando más principios en cada clase porque necesitamos caminar sobre estos principios. Vamos pues al texto de Efesios capítulo 6, verso 14. Lo tenemos en Reina Valera y lo tenemos en esta porción de Nueva Biblia Viviente. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La otra versión dice, manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Bueno, en ese momento estamos, porque en este versículo aparece el cinturón y la coraza, pero nosotros estamos en este momento solamente
hablando de el cinturón de la verdad, de ceñirnos, de envolvernos con la verdad. Hicimos aquel día una explicación acerca de lo que implica eh, cada una de las palabras como ceñir y la verdad. Y hablamos de la palabra perisosamenoi, que la utilizamos como ceñir, que significa rodear, es decir, una tela que rodea nuestro cuerpo a manera de vestido, ajustar o apretar la cintura, ajustar o apretar el cuerpo, envolverse, fajarse alrededor del cuerpo. Esa es la palabra perisosamenoi, la que aparece allí en Efesios 6:14 en el texto original. Cíñanse, vístanse, envuélvanse en la verdad. Y hablábamos que la palabra aletheia significa algo que no está escondido ni oculto. Se traduce como la verdad y nos da la idea que es algo que está siempre a la luz. La verdad no se esconde. La verdad no se habla en lo secreto. La verdad se publica abiertamente. Y entonces podíamos interpretar esa porción de Efesios 6:14 como que estén firmes, vístanse con la verdad. Primer prenda de todo cristiano para enfrentar la guerra espiritual. Yo diría para vivir la vida espiritual. Y dentro de la vida, pues obviamente hay un espacio destinado a la guerra, porque esa es nuestra realidad espiritual. Bueno, esto también hace parte del repaso, ¿no? Y continúo. Y entonces hablábamos de, si entendimos que era vestirse, pues era fácil. Estamos diciendo entonces, bueno, ¿y qué es la verdad? Quiero saber qué es la verdad. Y hablamos de lo que pasó con Pilato, que está ya en Lucas en el capítulo 18 desde el 31, en donde a punta de mentiras del Sanedrín, de los fariseos y del complot utilizando a Judas Iscariote, Jesús ha sido llevado delante del gobernador, del representante de Roma. Y Pilato lo interroga, obviamente, y le dice, ¿entonces eres rey? Y Jesús le responde, eres tú quien lo dice. Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y luego habla en un tono que Pilato no va a entender, porque ni su espíritu, ni su mente, ni su cultura, no hay nada en el que le pueda como descifrar lo que va a escuchar cuando Jesús le dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que pertenece a la verdad, todo aquel que hace parte de la verdad. Y él dice, no entiendo, porque está como personificando a la verdad, porque pertenecer a ser parte o ser de la verdad implica un sentido de pertenencia. Él no lo entiende. Y entonces Pilato lo que le pregunta es, ¿qué es la verdad? El siguiente versículo, el 37, lo que dice es que entonces él se levanta, va donde se pone al frente de los fariseos, ahí en el balcón de su casa, y les dice, yo no he visto nada malo en este hombre. Los argumentos que ustedes me han traído para que lo crucifique, este hombre no es un bandido. Este hombre no es merecedor de la muerte. Y entonces irrumpe el Sanedrín, fariseos, saduceos, sacerdotes y el pueblo comprado, diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces él, que finalmente no entendió que era la verdad, una cosa sí sabe, que detrás de todo esto hay mentiras. Y entonces él procede
a lavarse las manos, como diciendo, soy libre de esto que van a hacer, de este acto que van a llevar a cabo. La semana pasada, entonces, aquí comenzamos diciendo qué cosas que hemos creído que son verdad, en realidad no lo son. Y teníamos una lista, por lo menos de 12 puntos, de cosas que confundíamos con la verdad. Bueno, eso lo dejamos allí la semana anterior. Si usted quiere recordarlo, recuerde que esto queda grabado. Usted tiene el enlace de la semana anterior, puede acceder a él y ver qué no es la verdad. Pero aquí vamos a ver cómo la verdad se personifica en Jesús. Específicamente en el versículo que acabamos de ver en nuestra portada, en el de Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, el que camina en mí, porque yo soy el camino, va a llegar al destino. El que camina en mí, que soy la verdad, va a alcanzar lo que necesita. El que camina en mí, porque yo soy la vida, vivirá eternamente. Aquí está diciendo es, la verdad se personifica en mí. Pero bueno, vamos a verlo a partir de una porción que curiosamente hoy comenzamos a estudiar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. A propósito, ¿cómo les ha ido con esa lectura de Juan, capítulo 1? Esa porción de Juan, capítulo 1, es muy similar a la porción de Génesis, capítulo 1, porque ambas tienen el mismo sentir. En el principio, ¿recuerdan? El Berechit hebreo de Génesis 1, Berechit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, en el Evangelio de Juan, comienza en argí no logos, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra, amados. Y entonces la palabra se hizo carne. La palabra se hizo una vida humana en el vientre de María, habiendo sido la intervención del Espíritu Santo la que permite esta concepción milagrosa. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Y empieza a hablar de aquel que es la verdad. Y en el versículo 9 vemos que dice, aquella luz verdadera, es decir, a Jesús, que alumbra a todo hombre, había venido a este mundo. Y el Verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Démonos cuenta que en Jesús la verdad hace parte de su esencia. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es el amor. El mismo Juan nos lo va a decir aquí en el Evangelio y en las 3 cartas universales. Luego, cuando empieza su ministerio, lo vamos a ver hablando de la verdad con la propiedad que puede hablar alguien que es la verdad. Mucho más que alguien que dice la verdad. Hermano, usted y yo decimos la verdad, pero no somos la verdad. Otra cosa es que nosotros decimos la verdad porque estamos en la verdad. Estar en Cristo es estar en la verdad. Y si alguno está en Cristo, como usted y yo, bueno, ya sabe, alguna vez hablamos de lo que implica estar en Cristo. Y entonces, Jesús le está diciendo a una mujer que está recogiendo agua en el pozo de Sicar, en Samaria,
después de pedirle agua y de la mujer decirle, ¿cómo es que un judío me pide agua a mí? Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías a mí de beber y nunca más tendrás sed. Y luego empiezan a disertar por iniciativa de la mujer acerca de dónde es que se debe adorar. Es decir, la mujer establece la diferencia entre judíos y samaritanos porque los judíos dicen que la verdadera adoración, perdón, se debe llevar a cabo en Jerusalén y los samaritanos dicen que la verdadera adoración se debe llevar a cabo allá, en Samaria, por allá en el monte Gerizim. Y entonces Jesús le dice, mira mujer, la hora viene y ahora es, porque él ya estaba ahí, cuando los verdaderos adoradores, y entonces incluye en esas palabras que le está hablando una cuestión, una pregunta. ¿Acaso hay falsos adoradores? Es decir, como que le está diciendo, mira, en Jerusalén hay falsos adoradores, en el monte Gerizim hay falsos adoradores, porque la verdadera adoración es la que dan los verdaderos adoradores, porque estos verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces le hace una gran... Miren, amados, esta porción de Juan 4:23 es la que han usado todos los que quieren enseñar acerca de adoración. Y esta enseñanza está por encima de la adoración que se lleva a cabo en el templo, de la adoración que se lleva a cabo en las iglesias, de los equipos de adoración, de los líderes de adoración, de los instrumentos usados para adoración, de los equipos usados para adoración. Aquí Jesús le está diciendo a una mujer, Jesús, que es la verdad, le está diciendo, mira, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y por ende, los falsos adoradores adoran en la carne y con una adoración falsa. La pregunta era, ¿estaban en el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús cumpliendo su ministerio falsos adoradores? Claro que sí, claro que sí. Tan falsos eran los adoradores que no reconocieron al que es la verdad, que no reconocieron al Hijo de Dios. Y entonces pregunto, en el siglo XXI, ¿hay iglesias de falsa adoración que adoran en la carne, que adoran falsamente? Y tendré que decir, claro que sí. Si no están en Cristo, si no están en el Espíritu, no están adorando en espíritu y en verdad. Bueno, continuemos, porque si no esto sería materia de solo un estudio para llegar a una conclusión. Juan 8:32. Esta porción ustedes la encontrarán desde el versículo 31 en Reina Valera titulada como y conocerán la verdad. No voy a descontextualizarla, les doy el antecedente porque necesito tomarla tal y como dice acá. La verdad nos hace libres. Tengamos este patrón. Si estamos en la verdad, somos verdaderamente libres. Si estamos en Cristo, somos verdaderamente libres. Pero para estar en Cristo, necesitamos conocerle. Todos aquellos que se encontraron con Jesús en los tiempos en donde Él estuvo en carne, le conocieron. No todos los que estuvieron con Él le conocieron, ¿no? Recuerden que cuando Él necesitó un respaldo, no estaban sino los 12. Y de los 12, uno de ellos era un traicionero. Y cuando estaba clavado en la cruz, ¿quiénes estaban?
Recuerda que ya que leímos los evangelios, había 3 mujeres con sus nombres y un hombre, Juan, el que escribe esto. Venga, ¿y, y dónde están todos los que le conocieron? Pues no estaban porque no le conocieron, porque estaban detrás de él como si fuera un milagrero más, como si fuera un predicador más, porque les gustaba cómo hablaba, les impactaba lo que hablaba, porque los sanaba. Pero, ¿cuántos de ellos le siguieron? ¿Recuerdan ustedes al leproso que leímos en el Evangelio de Lucas? 10 leprosos, 9 judíos y un samaritano. A lo lejos ven a Jesús y le claman misericordia. Jesús los sana en ese momento y les indica que vayan y se presenten sanos delante del sacerdote. ¿Y quién vuelve? Uno solo se postra a los pies sano y le dice, gracias, Señor. Entonces, no todos los que caminaron con Jesús le conocieron, no descubrieron la verdad, no fueron libres en verdad. Asimismo, hoy, muchos que llenan las iglesias, amados, no conocen a Jesús, no conocen su palabra, y si la escuchan, la niegan. La niegan no diciendo, niego esta palabra, no. La niegan con sus actos, la niegan con su desobediencia, la niegan con su rebeldía. Y aquí Jesús está diciendo, si me conocen serán verdaderamente libres. Pero por favor, conózcanme porque yo soy la verdad. Saltamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Esta es la oración en la que Jesús ya sabe que está a punto de ir a la cruz, de cumplir su plan de redención. Y entonces le habla al Padre en un momento de oración que ha sido ejemplo para todos los que queremos entrar en la presencia del Padre con una actitud sana. Aquí Jesús empieza a interceder porque dice, yo estoy con ellos, pero yo me voy a ir. Así es que, Señor, ellos no son del mundo, guárdalos del mundo. Y aquí les dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en mí, para que ellos que estén en Cristo sean santificados en la verdad. Aquí en 2 de Juan, capítulo 4, la vida de Juan, después que murió Jesús, es muy interesante. Juan llegó a una edad casi a los 100 años de vida. Es más, viviéndolos preso en Patmos, ¿no? Donde escribió por una revelación que Dios le dio el Apocalipsis. Pero él estuvo al frente de la iglesia de Éfeso. Él pastoreó Éfeso, que era una de las iglesias más firme, de más revelación y de más trascendencia. Muchos de los que salieron de Éfeso salieron a llevar el evangelio. Y le llega una carta a Juan hablando de lo que está pasando en esa iglesia. Y Juan escribe aquí como una respuesta, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Si usted lee la segunda carta en el capítulo 4, van a encontrar a qué mujer le está hablando, a qué persona le está hablando. Y se alegra porque ve que los hijos están andando en la verdad, están andando en Cristo, conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Aquí hay una porción, aquí hay 2 salmos, este Salmo 119 y el Salmo 86 que veremos en la siguiente presentación, en donde el salmista, recuerde que este es el salmo más largo que hay, ¿no? Este es un salmo bien especial. Y está diciendo que Nueva Traducción Viviente dice, la suma, el total de tu palabra es la verdad. Recuerden, aquí Jesús no ha nacido, ¿no? Pero nos está mostrando que el logos
es la verdad, que la palabra es la verdad. Pero como la palabra se hizo carne en Cristo, por ende es la verdad. Y aquí está diciendo el salmista que efectivamente la suma, el compendio de toda la palabra es la verdad. Dese cuenta que no dice que es verdad, ¿no? Hay un artículo que se antepone. Es la verdad. Continúo con Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Bueno, aquí recuerde que ya no es Jesús el que habla, aquí ya quien está hablando es el apóstol Juan a la iglesia y nos está diciendo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. A usted y a mí, hermanos que están allí, el entendimiento que tenemos, miren, yo me lo disfruto de una manera especial y me alegra. A veces escucho predicadores enseñando algo que yo he enseñado muchas veces y cuando veo una revelación me la gozo como si nunca hubiera leído esa porción, porque hace parte del entendimiento que Dios nos ha dado. Ese entendimiento nos permite conocer al Dios verdadero, nos permite ver a Jesús en toda su dimensión. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con Jesucristo. Aquí estaba confirmando el apóstol Juan la unicidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo como personas que componen a un solo ser, que es el Dios Trino. En tercera de Juan, muy parecido a la segunda carta de Juan, en el único versículo de la tercera carta de Juan, perdón, el único capítulo, solo tiene un capítulo, el versículo 3 nos dice Juan que algunos maestros itinerantes, los que iban por Asia Menor, recuerden que el evangelio se ha extendido por Asia, por Europa, recuerden que el evangelio llegó a Roma, llegó a España, y entonces iban maestros enviados por los apóstoles y por los padres de la iglesia. Aquí necesito hacerles una aclaración, porque con el paso del tiempo los discípulos van muriendo y van muriendo martirizados. El único que sobrevive mucho tiempo es Juan. Pero la siguiente generación de creyentes, los que habían caminado ayudando en el ministerio evangelístico a Bernabé, a Silas, a Pablo, a Juan, a Pedro, esa primer generación, después que murieron los apóstoles, se conocen en un estudio como la patrística, es decir, los padres de la iglesia. Es decir, después de los apóstoles, con la muerte de Jesús, queda establecida la autoridad apostólica. Muertos los apóstoles, viene la siguiente generación que son conocidos como los padres de la iglesia. Están Eusebio, Cesareo, Ireneo. Esto de verdad que sería bueno algún día poderles hablar, algún día no, dedicarles un tiempo para hablar de lo que pasó con estos padres de la iglesia. Ellos habían conocido a los discípulos, recibieron la doctrina de primera mano y tuvieron la llenura del Espíritu Santo para comunicarla a la siguiente generación. Estos enviaban maestros a enseñar la doctrina sana y estaban pendientes que enseñaran la verdad. Entonces, aquí dice Juan que regresaron algunos maestros itinerantes y me alegraron cuando me contaron de la fidelidad a la palabra y que viven de acuerdo con la verdad. ¡Qué maravilla! Dese cuenta, han pasado muchos años, la verdad que es Cristo ya no está y sin embargo permanece en cada creyente, permanece en la vida de los hombres. Y luego en el versículo 4, Juan dice, no hay nada que me cause más alegría
que oír que mis hijos siguen la verdad. Yo me gozo en esto, de verdad. Bueno, pero hay una realidad que quiero que la entiendan en este sentido. Finalmente estamos llamados a alcanzar la medida de Cristo. Porque algo que hace la verdad es que por el Espíritu Santo nos lleva a identificarnos con la verdad, a ser como la verdad en nuestra forma de vida, en nuestras palabras, acciones, actitudes, decisiones. Pablo le escribe a los Corintios aquí en el capítulo 4. Recuerden el capítulo 4. Miren, déjenme darles un, un regalo. Cojan el capítulo 4 y léanselo. E identifíquese. Aquí comienza diciéndoles que nosotros somos vasos de barro que contenemos la gloria de Dios, ¿no? Es decir, al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dice que somos perseguidos, que somos atacados, que somos acusados, pero no somos derrotados, ni estamos en vergüenza, ni nada de eso. Luego nos dice, en el 10, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Qué implica esto? Jesús es la verdad y nosotros nos identificamos con la verdad. Es decir, si algo, y téngalo claro, y si quiere escríbalo y recuérdelo, si algo va a ver el mundo en nosotros, es la verdad. Esa será una identidad maravillosa. Miren lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 8, que tanto hemos leído. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, a usted y a mí, hermano, y nos eligió para llegar a ser como su Hijo. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos? Él nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué nos lo da? Para que alcancemos la dimensión del Hijo, para que seamos iguales al Hijo, de tal manera que Jesús, maravilloso Señor y Dios, sea el hermano mayor de muchos hermanos que también se identifican con el mayor en verdad, en justicia, en santidad. Escuchen finalmente este salmo de David. Esto es un salmo de David. Recuerden que no todos los 150 salmos son de David, ¿no? Hay salmos de Asaf, salmos de levitas, hay salmos de Moisés, salmos de Salomón. Este es de David. Por eso ustedes cogen el libro de los salmos y verán en cada título Salmo de David. Y en algunos casos el momento y la razón por la que se escribe. Y escribe David: enséñame tus caminos, oh Señor. ¿Cómo le enseñaba tus caminos? Pues leyendo la Torá. Era lo que él tenía a la mano, ¿no? Recuerden que David no tenía la Biblia que hoy tenemos. Pero en el Salmo 1, él dice que él se deleita en la Torá, en la ley, en lo que él ha venido leyendo, en esos 5 primeros libros de Moisés. Y dice, enséñame tus caminos para caminar allí, para que yo, David, viva de acuerdo con tu verdad. Es decir, para que viva de acuerdo a la palabra. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Miren, siempre hemos hablado que si había alguien carnal, era este David. Pero miren su corazón. Esto era lo que le hacía diferente a muchos de ellos. Bueno, ¿por qué he venido con esta porción? Amados, porque esta es la verdad. Porque ya vimos que no es la verdad. Ahora hemos personificado en Cristo la auténtica y absoluta verdad. Si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos hablando específicamente de la verdad con este título:
que les tengo aquí. La mentira entra en el corazón del ser humano. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la verdad, pero estamos hablando de guerra espiritual y de la verdad. Entonces vamos a ver cuál es la estrategia, el dardo de fuego que Satanás utiliza para atacar la verdad. Porque si decimos que es la verdad, pero hablando de guerra espiritual, necesitamos saber es cómo hacer para contrarrestar los dardos de fuego contra la verdad, que es la mentira. Y por obligación tenemos que ir a el autor de la primer mentira que aparece en este mundo, que es Satanás, y está escrito en Génesis capítulo 3. Y entonces vamos a poder estudiar esa porción de cómo a través de una mentira y de engaño logró contrarrestar la palabra de Dios, porque el engaño no es, la mentira no es contra cualquier cosa. El ataque de Satanás es metiendo mentira en donde Dios ha dicho algo. Eso lo estudiaremos Dios mediante la próxima semana. Bueno, por hoy déjeme bendecirles, déjeme darle gracias a Dios por ustedes, por su dedicación, abnegación, ustedes que han sido constantes, aún los que no pueden estar en directo, pero que allá, en su conciencia, en su corazón, sacan un tiempo a solas, en la noche, al otro día, no sé, con tal de saber qué es lo que Dios habla. Déjeme darle gracias a Dios por eso, por ustedes. Y déjeme invitarles, amados. Este domingo 16 tenemos nuestra reunión general, día de adoración en espíritu y en verdad, día de su palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, día en donde podemos decir como David en el Salmo 86, Señor, que tus palabras me instruyan, porque queremos vivir en la verdad. Mis amados, un abrazo, una bendición en el nombre del Señor, y si Dios lo permite, este domingo, 9 de la mañana, estaremos reunidos, congregados, exaltando a nuestro Señor y Dios. Amados, bendiciones, que el Señor les bendiga.